Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes en este día. Es un bonito día, pues todo lo que Dios ha creado es perfecto, es bueno en gran manera. Así es que en este día vamos a tratar un tema que se llama escondido en Cristo, y es un tema que he desarrollado con el propósito de que cada uno de nosotros podamos ir aumentando nuestra fe, porque a medida aumente nuestra fe, así vamos a aprender a descansar en las promesas del Señor y a creerle a Él todo lo que Él ha hablado en su palabra. Vamos a leer Colosenses 3 del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí lo que está diciendo la palabra es que nosotros hemos resucitado con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos al Señor, y dice la palabra del Señor que todo aquel que crea y que sea bautizado será salvo. Entonces nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en ese acto de obediencia que hacemos a lo que la palabra manda, nosotros también somos resucitados a una nueva vida. Por eso dice la palabra que ahora somos nuevas criaturas, porque hemos resucitado espiritualmente a una nueva vida, el que el Señor nos da. Y dice aquí que cuando uno ya ha resucitado a esa nueva vida, uno tiene que buscar primeramente las cosas celestiales. También hay otro texto bíblico que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de comer, de vestirnos, de tener una casa. Todas esas necesidades las buscan los gentiles, los buscan los que no han creído en el Señor por sus propios medios. Nosotros podemos descansar que el Padre Celestial conoce de qué cosas tenemos necesidad, y cuando nosotros levantamos nuestra mirada para pedirle a Él, para clamar misericordia, para que Él nos provea de fuentes de empleo, para que Él abra las fuentes de los cielos. Dice que las riquezas y la gloria provienen de Él. Así que cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Él y esperamos en Él, y todo lo que necesitamos lo llevamos en oración, en clamor a Él, Él se encarga de proveernos para cada una de nuestras necesidades. Por eso en este tiempo que las cosas se ponen difíciles para muchos, muchos despidos, muchas situaciones adversas que llegan a la vida, hay que tener una esperanza, hay que tener una palabra de la cual nos podamos aferrar y creer que va a tener ese fiel cumplimiento, porque está escrito que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así es que cuando nosotros creemos que esta palabra que está escrita en la Biblia se va a tener fiel cumplimiento en cada uno de nosotros, nosotros podemos descansar en las promesas del Señor. Y dice aquí, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la palabra también dice que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que pasa intercediendo por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre. Él vino a esta tierra, el Señor Jesucristo padeció toditito tipo de adversidad, todo tipo de dolor, todo tipo de sufrimiento, todo tipo de necesidad. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros ahora seamos ricos. O sea que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros podamos estar viviendo en algún momento, Él ya lo pasó todavía con mayor intensidad de todo lo que nosotros podamos estar viviendo en este día. Y podemos descansar en que Él va a interceder por nosotros para que nuestra vida sea levantada, para que nosotros tengamos las respuestas que estamos buscando. Y dice aquí en la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, si nosotros estamos en Cristo y Cristo en Dios, entonces no hay nada que nos pueda tocar, no hay nada que nos pueda derribar. El enemigo no va a tener ninguna autoridad sobre nosotros, porque para poder tocarnos, por ejemplo, al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. O sea que cuando el enemigo quiere tocar a uno de sus hijos, tiene que pedir el permiso.
y solo es concedido de parte de Dios cuando es necesario que nosotros seamos probados como el oro. Aún la plata dice que tiene su proceso para sacarle la escoria, para que esa plata resplandezca, también tiene sus procesos. El oro tiene que pasar por procesos de fuego para que sea limpio de todas las impurezas. Así nosotros también, nuestra fe tiene que ser probada. Por eso es que el Señor permite a veces adversidades en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar confiados que no estamos solos, porque su palabra dice, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Así es que nosotros, aunque estemos pasando la peor adversidad, tenemos que tener claro a quién le hemos creído y quién es Él. El Dios Todopoderoso no es como generalmente le dice la gente, Diosito, no. Nuestro Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Está en el tercer cielo. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínense que si en la tierra es como el estrado de sus pies, o sea que es un globito pequeñito y Él es grande, es majestuoso. Entonces nosotros debemos de referirnos a Él como el Dios Todopoderoso, como Jehová de los ejércitos. Al igual, Él como Jehová de los ejércitos, Él tiene sus ángeles que ministran, sus ángeles que nos auxilian a nosotros y no son tampoco esos muñequitos que es un bebecito con alas. No, los ángeles de Jehová son ángeles con espada desenvainada, son guerreros espirituales de parte de Dios. Nosotros minimizamos a veces el poder de Dios porque estamos pensando en cosas chiquitas, en cosas terrenales. El Señor dice, ¿a qué me vas a semejar? Nosotros no podemos hacer semejanza del poder y de la grandeza de Dios con nada terrenal porque nada se le compara. Así es que debemos creer y confiar que Él es sobrenatural, que Él está sobre todas las cosas y que todo lo que nosotros necesitamos, Él nos va a ayudar. Y dice aquí que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Dice también, vuestra vida cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí voy a comparar también otro versículo de la Biblia que tiene bastante relación a lo que estamos leyendo en Colosenses, y este es Efesios 2. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez estamos hablando de que nosotros hemos sido resucitados, tenemos una nueva vida, una nueva vida. El hombre interior, habla la palabra que a veces normalmente que humanamente este cuerpo natural se va a ir desgastando, dice la palabra, pero que el hombre interior va a ir creciendo, va a ir fortaleciendo. Por eso nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la fe y llenarnos del Espíritu Santo para que nuestro hombre interior se vaya fortaleciendo día con día y tengamos a la mano, tengamos todo el conocimiento que nos va a servir para que nuestra fe no caiga, porque los tiempos son malos. En la misma palabra está escrito que los postreros días van a ser difíciles. Sin embargo, cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, estamos seguros de que respuesta va a venir, de que Él no nos va a dejar. Dice aquí en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu de iniquidad, hay un espíritu que se está moviendo en todo el mundo. No podemos ser nosotros ignorantes de lo que pasa en todo el mundo, que hay personas que están siendo instrumentos de Satanás, porque ese espíritu está tratando de llevarse a la mayor cantidad de almas al infierno. Y es un espíritu engañador. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de lo que se está moviendo en el mundo para tener también ese cuidado y pedirle al Señor que nos acorace con su escudo de fe. Y dice aquí en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice aquí,
por gracia soy salvos. Nosotros tenemos que saber que la salvación no se puede comprar con nada. La salvación es un regalo que Dios nos da, es una oportunidad de tener esta vida nueva, esta vida eterna. Solo debemos de aceptarla. El Señor Jesucristo pagó el precio y nosotros solo debemos decir sí, acepto, sí reconozco que no lo merecía, pero ahora lo merezco la vida eterna porque el Señor Jesucristo pagó el precio por mí. Entonces, así nosotros podemos recibir esa salvación por gracia. Y dice acá, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y el Señor ya nos ve a nosotros porque Él ve nuestro comienzo y también puede ver nuestro final porque Él es el alfa y la omega. Y Él dice que ya nos ve sentados en los lugares celestiales. Es como que alguien empezara la carrera en la universidad y al principio no puede hacer quizás ninguna de las técnicas que va a manejar posteriormente, pero el Señor ya nos está viendo como que nosotros ya lo logramos, como que nosotros ya nos graduamos de la universidad, como que nosotros ya nos graduamos en este caminar que a vida eterna nos lleva. Por eso el Señor dice que nos ve sentados en los lugares celestiales donde está Cristo Jesús. Dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora que ya sabemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, podemos también entender por qué David escribió tantos salmos de alabanza. David David era un adorador nato porque él reconocía la grandeza de Dios y él vivió confiado en que Dios estaba con él y él le adoraba y él le bendecía en todo momento. También voy a leer Romanos 8 del 31 al 35. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Hay una pregunta que el apóstol Pablo estaba haciendo en Romanos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Nosotros sabemos que hay un enemigo que está Satanás, que nos acusa noche y día, pero aquí está diciendo el Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El mismo Señor Jesucristo nos justificó por la fe. Entonces nosotros ahora, el enemigo ya no tiene esa potestad de declarar condenación contra nosotros, porque nosotros le pertenecemos a nuestro Señor, porque estamos escondidos en Él. Y dice acá, siguiendo con la lectura de Romanos 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mira aquí cómo está la palabra del Señor hablando. No está diciendo que nosotros vamos a estar exentos. Todos los apóstoles, los profetas del antiguo tiempo padecieron y tuvieron tribulaciones, tuvieron angustia. Sin embargo, todo eso nosotros que hemos creído, que tenemos la fe puesta en el Señor, sabemos que es un tiempo corto que vamos a estar en esta tierra, atravesando también de los mismos sufrimientos que participó el Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros sabemos que esta breve tempestad que nos puede venir en el tiempo no se compara, dice la palabra, con las glorias que tendremos en el futuro, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando ya no haya más llanto, más dolor, más tristeza, sino que vamos a estar rodeados de la gloria de Dios. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si alguien tiene hambre, el Señor es su proveedor. Si alguien tiene angustia, el Señor es
quien fortalece. Si alguien está enfermo, dice la palabra que Jehová, Rafa, es nuestro sanador. Si alguien está siendo perseguido, dice que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Así que nosotros podemos descansar y tomar nuevas fuerzas en el Señor si traemos a memoria el texto bíblico cuando a Elías, después de haber matado a los profetas de Baal, la mujer Jezabel le dijo que de la misma forma iba a morir él, y él salió huyendo por el desierto, y él caminaba y caminaba y deseaba morirse. Pero entonces llegó el ángel de Jehová y le dio una torta de pan, le dio agua y lo dejó descansar, y después él pudo seguir ese camino, y el mismo ángel le dijo, largo camino te espera. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a estar solos. A nosotros siempre nos va a fortalecer el Señor cuando nos falten esas fuerzas. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba allá en el Monte de los Olivos, sabiendo que lo que le esperaba era una muerte de cruz, él le dijo, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Sin embargo, el Padre no respondió, no le quitó, pero el Señor Jesucristo le dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vinieron ángeles y le fortalecieron. Los ángeles son espíritus ministradores de parte de Dios para fortalecernos. Cuando nosotros entramos en debilidad, si el mismo Señor Jesucristo necesitó el auxilio de los ángeles, con mucha más razón nosotros necesitamos que el Padre Celestial envíe a sus ángeles a ministrarnos para que nosotros seamos también fortalecidos, para que tengamos esa palabra. En el Antiguo Testamento hay muchos textos de la Biblia donde los ángeles se le presentaban a los varones de Dios y les daban palabra de parte del Señor. Ahora nosotros no estamos solos, dijo el Señor Jesucristo, yo me voy, pero no quedan solos, les voy a dejar el otro consolador, y es el Espíritu Santo el que está ministrando desde nuestro interior, porque Él está habitando en nuestro corazón. Dice, yo vengo y toco la puerta, si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea que el Espíritu Santo está haciendo morada en nuestro corazón, y en nuestro corazón está cohabitando con el Espíritu nuestro, teniendo esa comunión cuando nosotros le permitimos al Señor estar en esa armonía con Él, cuando nosotros somos de los que avivamos el fuego y no de los que contristan el Espíritu de Dios, y mucho menos aquellos que apagan el Espíritu de Dios. Por eso es necesario estar siempre en esta comunión con el Señor, en este anhelo de tenerle cada día más, de desear sus beneficios, de desear su misericordia, de desear sus dones, de desear sus frutos, de desear servirle. Entonces nosotros vamos siendo fortalecidos y vamos siendo llenos de la presencia del Señor, y esa unción de lo alto desciende desde la coronilla de nuestra cabeza. Si al sacerdote Aarón era ungido con el aceite de la santa unción desde la coronilla de su cabeza y bajaba por sus barbas, dice, así nosotros, el Espíritu Santo ahora ya no es físicamente que se ve aquel aceite derramado. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo que hace esa función de ungirnos, de untarnos de la presencia de Dios, de preservarnos, de sanarnos y de hacer su voluntad en nosotros. Romanos 5:1 dice, para continuar aquí, porque aquí estaba hablando en Romanos 8:35, dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, nada de eso nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos, la salvación es por gracias por medio del Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios por nuestros méritos. Entonces es necesario que aceptemos el perdón del Señor Jesucristo, y con esa sangre que nos lava, nosotros ya tenemos el libre acceso para entrar a la presencia de Dios, a la presencia del Padre Celestial. De lo contrario, no tendríamos nosotros ninguna oportunidad, porque el camino al Padre es Jesucristo, como dice también Juan 14:6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que no podemos buscar otro camino. La gente dice todos los caminos van a Roma, pero nosotros no vamos a Roma. Nosotros vamos a la morada celestial. Así es que el único camino es Jesucristo. Vamos a leer aquí Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una fe en la cual nos tenemos que mantener firmes, porque dice la palabra que el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Nosotros debemos mantenernos firmes en este camino. Nosotros debemos saber que cuando llegue debilidad a nuestra vida, tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos mande esa fortaleza. Cuando estemos en angustia, cuando estemos en persecución, cuando estemos en dolor, cuando estemos sin nada, como dice ahí la palabra, en desnudez, que no tengamos ni qué vestir. Entonces nosotros podemos levantar nuestros ojos al cielo y clamarle a Dios y pronto vendrá la ayuda, porque el Señor no se deja esperar cuando hay uno que le cree, cuando hay uno que clama, porque dice a mí, el Señor clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la clave aquí es clamar, porque nosotros queremos recibir de parte de Dios, pero no oramos. Nosotros queremos recibir el respaldo de Dios, las bendiciones de Dios, sin darle la gloria y la honra de vida a su nombre. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes a lo que la palabra dice. Si nosotros guardamos sus mandamientos, sus estatutos, vamos a estar seguros de que las bendiciones nos van a seguir. No vamos a andar nosotros buscando señales, no vamos a andar buscando nosotros queriendo abrir puertas que están cerradas. Sin el Señor no podemos. Es Dios el que nos da la fortaleza, la gracia. Es Dios el que nos llena de su favor. Y cuando el Señor está con nosotros, dice la misma palabra, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién es contra mí? Así es que con esta preciosa palabra, yo quiero que sea el Espíritu Santo el que dé esa fortaleza en el corazón de cada uno, que sea el Espíritu Santo el que haga que esa palabra se anide en nuestro corazón, que la palabra sea la que fortalezca al que esté debilitado, que la palabra sea que le dé la esperanza, la confianza. El futuro solo Dios lo conoce, pero cuando nosotros estamos en Dios, sabemos que todo nos saldrá bien, porque los pensamientos de Él son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos creyendo en esas promesas, descansamos en las promesas de Dios, descansamos en aquella carga que podríamos llevar queriendo hacer las cosas por nosotros mismos, las podemos soltar. La palabra dice, venid a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Cuando vengamos a la presencia de Dios, dice que no nos apresuremos a salir de su presencia, sino que aprovechemos dejar todo lo que nos estorba delante de Él para que Él nos ayude, para que Él nos limpie, para que Él nos lave, para que Él nos dé, dice la palabra que Él cambia nuestro lamento en baile. Y esa es una preciosa palabra, es una alegría saber que podemos mudar los tiempos, podemos mudar nuestra cara, se transforma, cambia, porque el rostro alegre, el corazón alegre, hermosea el rostro, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos confiados en el Señor, estamos creyendo que Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, que todo lo que venga de acá en adelante sean puras bendiciones de parte de Dios, que aprendamos a confiar en Él y a descansar en Él y todo nos irá bien. Que el Señor les bendiga. Gracias.